Hola, hoy tenemos una invitada especial. Esta invitada especial es la autora de varios libros dirigidos a niños y a familias de estos niños enfermos con cáncer o alguna otra enfermedad. En especial, el día de hoy vamos a hablar sobre su libro llamado Rosita y sus amigos, Esperanza contra el cáncer. Bienvenida, Aurora Mortera. Bienvenida a nuestro canal. Una ventana siempre se abre. Gracias, muchísimas gracias por invitarme. Qué bueno, porque voy a poder hablar de este libro, que fue el último libro que se editó por la editorial Trillas. Veo que este libro tiene varios cuentos. Platícanos, ¿cómo es que se te fueron ocurriendo cada uno de estos cuentos? Cada uno de estos cuentos respondió a una necesidad en concreto. Resulta que cuando yo estaba trabajando con un niño o con una niña, tenía yo la inquietud de cómo explicarle en otras palabras lo que le estaba sucediendo. Explicárselo de una manera que le llegara de forma como indirecta, o sea, narrándole la historia de un personaje, pero hablando de justo la situación que estaba viviendo o las emociones que en ese momento tenía. De esta forma, lo que yo fui haciendo fue hacer una intervención psicoterapéutica a través de cada uno de los cuentos. Un poco como lo que sucede con las fábulas, esas fábulas de Esopo que nos gusta tanto, en donde podemos tomar una y al final tiene una moraleja, tiene un mensaje y tiene una enseñanza, por lo tanto. Entonces yo de esa forma buscaba que el niño se identificara con esa situación y tuviera una forma diferente de mirar lo que estaba viviendo. Entonces, cada uno de estos cuentos fue dirigido a los niños. ¿Cuál, por ejemplo, puedes tú platicarnos que fue directamente para una situación en concreto? El sueño de Sebastián. Sebastián era un pequeñito que falleció, un pequeñito que pasó por muchos eventos como todos los niños con cáncer. Y uno en específico fue estar en la unidad de trasplante de médula ósea. La unidad de trasplante de médula ósea es un área como terapia intensiva, vamos a decirlo de esa forma, en donde el pequeño está en condiciones de higiene muy especiales y por lo tanto aislado. Y puede estar en ese lugar hasta un mes y medio, 2 meses. Y claro, este pequeño de 5 años de pronto se sentía desesperado por estar encerrado, por estar aislado entre comillas, porque como les insistía, las enfermeras, los doctores y las personas como yo éramos parte de su familia, o sea que no estaba tan solo. Pero bueno, de todas maneras es un aislamiento. Y entonces algo que se me ocurrió fue escribirle este cuento. Te lo voy a narrar. El sueño del amigo Sebastián. Durante su tratamiento, Rosita tuvo varios sueños. A ella le gustaba mucho soñar porque aprendía muchas cosas sobre la forma en que podía enfrentar algunas situaciones que le sucedían durante su estancia en el hospital. Uno de los sueños que le gustó mucho fue acerca de su amiguito, la hormiga Sebastián. Como todos saben, las hormiguitas tienen fama de ser muy trabajadoras, sin importar la edad ni el tamaño. Ellas pueden cargar grandes cosas y sus piernitas aguantan todo tipo de peso. Ese día, antes de dormir, Rosita estuvo reflexionando mucho acerca de este tema. Por eso, esa noche, soñó que Sebastián llevaba una hoja muy grande sobre su espalda. Él caminaba tranquilamente y en cuanto entró en el hoyo, después de dejar su carga, empezó a llover muy fuerte. Caían unas gotas muy grandes y eso hacía que no pudiera salir con facilidad. El piso y las paredes estaban muy resbalosas. Solo podía esperar a que se secaran. ¿Ahora qué haré?, pensó. No sé cuánto tiempo estaré aquí. Tendrá que ponerme a hacer cosas para no preocuparme por eso y así sentir que el tiempo pasa más rápido. Para lograrlo, Sebastián agarró las hojas y las empezó a acomodar por tamaños y colores. Unas eran grandes y otras más chicas, también había medianas. Algunas eran verde oscuro y otras
otras eran claras. Luego se dio cuenta de que tenían formas diferentes. Las de tréboles tenían 3 lados, otras eran puntiagudas y varias eran alargadas. Cuando se aburrió de hacer esta tarea, Sebastián se puso a escribir sobre ellas usando lodo, pero antes se comió la más grande. Sobre las demás, se puso a escribir todo aquello que recordaba de su vida. Sebastián se dio cuenta de que había vivido cosas muy bonitas. De pronto, le dieron ganas de dibujar sus recuerdos y dibujó cuando su papá le enseñó a comer y a trabajar, y también cuando su mamá se despidió de él esa mañana. Al entretenerse tanto con esta labor de escribir y dibujar con lodo, se le ocurrió ponerle color a sus creaciones y decidió hacer polvo algunas de las hojitas que había separado antes y mezclarlas con agua y lodo para generar diferentes tonos y colores. Luego las usó para hacer lindos paisajes en las paredes del hoyo, que aún estaban secas. Esta actividad lo mantuvo muy entretenido, pero como la tormenta aún no había terminado, se puso a buscar figuras en las hojas y descubrió unas hojitas que parecían elefantes y otras ratones y unas más mariposas e incluso unas parecían gusanos. Y de pronto vio una muy parecida a su mamá y al mirarla se vio y se sintió alegre de verla ahí en medio de la hoja y se puso a platicar con ella como si fuera de verdad. De repente se dio cuenta de que la tormenta ya había terminado y las paredes habían empezado a secarse. Salió con facilidad del hoyo donde se encontraba y continuó su camino. A Rosita le gustó mucho este cuento sobre la hormiga Sebastián porque le hizo pensar que inventar actividades y entretenerse con ellas podía ayudarle a esperar mejores cosas en la vida. Así había sucedido con Sebastián en su sueño. Mantenerse ocupado le dio la esperanza de que la pared se iba a secar y de que iba a llegar el momento de poder salir de ahí. Seguramente eso lo ayudó a no pensar en rendirse. Eso es lo que ya debía hacer ahora en su internamiento, entretenerse haciendo cosas que le gusten y divierten. Y es que así es, cuando estamos en una situación de crisis, el enfocarnos en alguna otra cosa más nos ayuda a superar esas emociones y esos sentimientos de fastidio, de desesperanza, de aburrimiento. Este cuento es una invitación a que cuando más te sientas triste, cuando más te sientas en dificultad, lo que hay que hacer es buscar en qué ocupar. No preocuparte, como se dice coloquialmente, sino ocupar. Entonces, cada uno de estos cuentos fue dirigido a los niños. ¿Cuál, por ejemplo, puedes tú platicarnos que fue directamente para una situación en concreto? Sí, fíjate que en especial el que me llama la atención es el del chango. Y le decidí poner el chango morongo. ¿Quiere hacerle trampa al tiempo? Se me ocurrió esa idea porque resulta que una de las ideas que más están presentes en un enfermo es que el tiempo pase rápido, es que el tiempo vuele. Y entonces se me ocurrió hacer este cuento en donde el chango se cuelga en las manecillas del reloj con la intención de acelerar el tiempo. Y por lo tanto cree que haciéndolo de esa manera las cosas van a ocurrir más rápido, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es aprender a tener paciencia y vivir el día de hoy, día por día, con esperanza de que va a haber una solución, porque siempre va a haber una solución. Algunas no nos van a gustar, por supuesto, otras sí nos van a gustar, pero al final son soluciones, son desenlaces y lo que sigue es continuar con la vida. ¿Y hay algún cuento en especial que te genera un sentimiento, como diríamos, de ternura, un sentimiento de paz, un sentimiento de esperanza? El eje principal con el que construí cada uno de los cuentos fue plasmar las inquietudes, los miedos, las dudas, las situaciones que los pacientitos estaban viviendo. Cada cuento es dirigido a un paciente en particular, es dirigida a una situación y a una inquietud.
siempre, siempre con la idea de reflejar en ese cuento una realidad y una forma de manejar esa realidad. Oye, las ilustraciones están muy bonitas. ¿Quién te las realizó? Desde el inicio que empecé a escribir mis cuentos, las ilustraciones fueron hechas por Samantha. Samantha, una excelente diseñadora. En este caso en particular, cuando la editorial Trillas se hizo cargo, el equipo de editorial Trillas revisó las ilustraciones y respetó a algunas de Samantha y otras hizo adecuación. Trillas ha sido mi editorial. Este libro fue editado por Trillas después de la pandemia y hace falta hacerle promoción. Ahí está. Y si tú te das cuenta, no necesita que estemos en una situación de enfermedad para darle un sentido a cada uno de esos cuentos. Apropiarnos, diría yo, del sentido de cada uno de esos cuentos. Doctora Aurora, muchísimas gracias por compartirnos el contenido de este libro. No deje de escribir. ¿Y dónde pueden encontrar sus libros? Me imagino que los pueden adquirir en los centros culturales Trillas y pueden solicitarlos en Amazon, ¿verdad? Ay, pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que tenía muchas ganas de poder empezar a comentar acerca de mis libros. Hay mucho en el tintero todavía. Por ahí tengo un borrador para los niños que tienen proceso de diabetes, de enfermedades por diabetes. Y pues bueno, ojalá que los adquieran, que adquieran estos libros para que la editorial se siga interesando en mis proyectos. Gracias por apoyarme y muchas gracias por la invitación. Gracias. Si te gustó el contenido de este video, dale like y compártelo. Hazle promoción a los libros de la doctora Aurora Mortera para que cada vez más se difundan en diferentes países como ya se está haciendo.